Bienvenidos a la segunda práctica para el Laboratorio de Química General 2. Aquí en la página del aula virtual va a encontrar la sección de propiedades de los líquidos. Aquí van a descargar el guía, las instrucciones para práctica 2, es un PDF, el machote para reporte corto y el cuadro de constantes que se puede utilizar en su libreta y también para responder a algunas preguntas en el machote. Para entregar, ustedes van a seguir la sección de nuestro grupo 3. Y es aquí donde van a entregar el informe corto. Como siempre, el informe corto está hecho en equipos, entonces solo una persona, un miembro de su equipo tiene que entregar este informe corto, asegurarse que los nombres están en el informe corto. Yo sé que el guía o el machote tiene espacio para los carnet, pero de verdad el carnet no es necesario. Aquí tenemos espacio para la libreta y este está hecho individualmente. Por favor, entrega el informe corto y la libreta en el formato de PDF, porque a partir de esta semana vamos a tener esos dos documentos calificados por nuestra asistente. Ella, yo pienso que aún no ha conectado a la reunión. Espero que se conecte pronto para introducirse. Es muy amable y ella prefiere calificar el informe corto en el formato de PDF. Ustedes todos ya tengan sus informes cortos calificados y entregados para práctica número 1. Yo lo califiqué. Entonces, por favor, leer los comentarios con cuidado, porque especialmente si tiene problemas con las conclusiones, eso es algo que debe mejorar durante el semestre, que la conclusión debe ser algo específico e importante para la práctica. La libreta, he calificado casi todos, pero tengo que hacer algunos más y después voy a entregarlos aquí. Durante el horario de esta clase usted va a tener la libreta calificada. Okay. El único comentario que quiero decir sobre la libreta es que algunos estudiantes tengan como muchas ganas y yo quiero recordarles que para la libreta solo es necesario incluir número, título de práctica, fecha en que se lo realizó, su nombre completo, los objetivos vienen directamente del PDF, el guía de la práctica, y solo tienen que referenciar el procedimiento. ¿Okay? No es necesario escribir todo el procedimiento en su libreta. Ese es más trabajo que ustedes deben hacer. Ustedes van a poner ecuaciones químicas involucradas. Este es importante porque, por ejemplo, en la primera libreta muy pocos estudiantes escribieron la ecuación de combustión del parafina. ¿Ok? Entonces, por favor, asegurarse que tenga todas las ecuaciones químicas hechas. En la práctica de hoy, solo tenemos cambios físicos como evaporación. Entonces, esta semana, si no estoy equivocada, no hay ecuaciones químicas porque no hay reacciones químicas. Pero en general es importante que no olviden esos. Y obviamente el cuadro de constantes es lo que ya está disponible en el aula virtual. No sé si vamos a seguir publicando en avance para ustedes. Si no, siempre pueden encontrar la información por internet. Y los cuadros de observaciones y resultados todos tenían. Okay. Y el cuadro puede ser tan sencillo como, sección A1, todas las observaciones y después una línea para indicar que ya está en otra fila para sección A2 o algo así. Okay. Bueno, entonces regresamos al aula virtual. Quiero hablar por un momentito del examen corto. Note que el examen corto de la semana pasada, la nota era bajísima en las preguntas que tenían que ver con efusión y difusión. Entonces, la pregunta que tengo es que ustedes vieron efusión y difusión en la clase
antes del viernes pasado. ¿Alguien puede indicar? Brevemente en el chat, por favor. Profe, a mí se me cortó ahora lo que estaba diciendo usted, solo entendí de fusión, difusión, algo así más o menos, pero ¿me lo puede repetir? Lo que quiero saber es en este examen corto, el primero, hubo dos preguntas, uno de efusión y otra de difusión, y el promedio de esos era bajísimo. Entonces, quiero saber si ustedes habían visto el contenido de efusión y difusión antes del viernes pasado en la clase de teoría. Yo hubo una clase que no pude estar, no sé si lo habrán visto en esa clase, pero en las que yo sí estuve, que fueron el resto, ahí yo no lo vi, o no me acuerdo haberlo visto. Ok. ¿Hay algún estudiante que asistió a todas las lecciones y puede indicar si ya había visto efusión y difusión? Profe, yo creo que por lo menos con mi profe, espero que sí me esté escuchando bien. Sí, le escucho, le escucho. Creo que, digamos, como que sí lo habían puesto, pero no es como que ya hicimos práctica o nos explicaron bien las fórmulas, sino que simplemente explicaron como muy por encima y que ya hasta el lunes fue más o menos. Ah, exacto, como muy teórico, no nada práctico todavía. Ok. En este caso, lo que quiero hacer es no, sí, ok, eso es lo que voy a hacer. Voy a poner como examen 1.5, ok. Supongo que voy a ponerlo aquí, en la parte, la sección de esta semana, para que ustedes puedan realizar las dos preguntas, uno de efusión y otro de difusión. No, a ver. Bueno, de verdad es que vienen de un banco de preguntas. Entonces, a veces hay, por ejemplo, efusión con unidades en metros entre segundo o efusión con unidades de tiempo. Pero voy a poner las dos preguntas otra vez para este viernes que vienen para que ustedes tengan otro chance. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, profe. Sí, porque yo pienso que sí, el promedio de esas preguntas era demasiado bajo. Entonces, debe ser por eso, que no habían tenido tiempo de estudiarlo antes de ese examen corto. Entonces, simplemente no van a ver, cuando yo publico el promedio actual, no va a incluir el examen corto hasta la próxima semana, porque voy a utilizar las tres preguntas de este y el viernes usted va a tener chance de hacer dos preguntas más en examen corto 1.5. Ok, bien. Ahora vamos a ver un poco de nuestra práctica número 2, que tiene que ver con las propiedades de los líquidos. Entonces, estamos estudiando la influencia de cohesión y adhesión de varios procesos de humectación, es decir, que si líquidos van a mezclar, si líquidos van a ser absorbidos por una sustancia, si van a tener buen contacto o van a subir el vidrio, cosas así. Entonces, estamos estudiando propiedades de los líquidos como capilaridad, tensión superficial, viscosidad, volatilidad y presión de vapor, y la relación entre el punto de ebullición con la presión de vapor y la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una introducción que ustedes deben leer con cuidado. En un momento voy a darles otra introducción con énfasis en las fuerzas intermoleculares. Y ustedes van a realizar una práctica casera. Entonces, esta semana también deben realizar una libreta. ¿Ok? Como podemos ver, los materiales son bastante sencillas y van a seguir ese procedimiento. El procedimiento
yo pienso que es claro y los pasos son sencillos, reproducir, entonces no voy a tomar el tiempo para leerlo paso a paso. Ustedes pueden contactarme si hay algún problema o si no entienden bien qué deben hacer. ¿Ok? En este momento lo que quiero hacer es darles una pequeña introducción o espero repaso de fuerzas intermoleculares y cómo influyen las propiedades de los líquidos. Bueno, entonces, fuerzas intermoleculares que son importantes para los líquidos incluyen ion dipolo. Bueno, ion técnicamente es posible tener un líquido iónico. Este solo ocurre a temperaturas altísimas. Ustedes no lo van a ver en su casa, obviamente. También interacciones importantes son ion dipolo. Por ejemplo, entre sal de mesa y el agua. Y tenemos puentes hidrógeno. Esos son muy importantes para el agua y muchas de las sustancias que van a utilizar hoy. Y también a las interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. Okay. La fuerza de esos aumenta hacia arriba. Entonces, puentes de hidrógeno son más fuertes que dipolo-dipolo, que son más fuertes que dispersión en general. Okay. Vamos a poner una pequeña estrella aquí, que dispersión puede ser muy fuerte. Si la masa molar es muy alta. Okay. Entonces, ocurre cuando tenemos aceites, polímeros, etcétera, etcétera. Okay. ¿Por qué es importante saber las fuerzas intermoleculares y reconocer cuáles tengan cada sustancia? Es porque conforme aumenta la fuerza intermolecular, aumenta, esos tengan una relación directa con el punto de fusión, el punto de ebullición, la viscosidad, la tensión superficial,
Y pienso que eso es todo. Ok. Quiero saber si alguien tiene una hipótesis de por qué una sustancia con fuerzas intermoleculares más fuertes, esa sustancia pura va a tener mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, mayor viscosidad o mayor tensión superficial. Porque es más difícil romper los enlaces. Muy bien. Para realizar, para fundir una sustancia, para ebullir una sustancia, para que la sustancia pueda fluir y para que la superficie se rompe, hay que separar las moléculas. Literalmente, al nivel molecular, hay que tener separación. Entonces, esos son más altas, las propiedades son más altas si es más difícil separar moléculas ¿por qué? ¿Está bien esta abreviación? ¿Por qué? Sí. Sí, profe. Gracias. Porque sus fuerzas intermoleculares son más fuertes. Ok. Pero hay una propiedad que es, eso es una cosa más, un detalle más. Cada uno de esos tiene que ver con cohesión. Cohesión simplemente es la habilidad de dos partículas de la misma sustancia atraer. ¿Ok? Atraer uno al otro. ¿Ok? Vamos a mirar a otra propiedad que tiene una relación diferente. Este es algo que tiene una relación indirecta o inversa, más bien. Y esta es la presión de vapor. ¿Ustedes han visto presión de vapor ya en la clase de teoría? Por lo menos nosotros lo vimos ayer o lo empezamos a ver ayer. Ayer o un repaso ayer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la presión de vapor? Simplemente, si tenemos un vaso cerrado con un líquido
y estamos por debajo de su punto de ebullición, este líquido va a poner cierta cantidad de gas o de vapor hasta que se llena el recipiente. Y básicamente cuando estamos en equilibrio, en vez en cuando una partícula de líquido sale para ser un gas, pero a la misma vez una partícula del gas entra la fase líquida. Entonces tenemos un equilibrio dinámico. Y eso es de la misma sustancia en un recipiente cerrado. La presión de vapor es la razón de que si usted ponga un vaso de agua, si lo deja en el baño, después de algunos días el agua desaparece, aunque la temperatura del baño es mucho menor que el punto de ebullición del agua. Es porque el vaso abierto va a seguir evaporando el agua poco a poco, porque la agua va a difundirse a otras partes de la casa. Entonces vamos a tener más evaporación para tratar de mantener la presión de vapor sobre la superficie del agua en el vaso. Ok. Entonces, para que una sustancia salga de la fase líquida y entra al fase vapor, hay que separar partículas. O moléculas. En este caso estamos hablando de moléculas. En esta práctica. Okay. Entonces, si hay fuerzas intermoleculares más fuertes, este resulta en menor presión de vapor. Literalmente es más difícil para las moléculas de líquido separarse y entrar la fase gaseosa. Entonces aquí tenemos un montón de ejemplos de cohesión. Pero hay otra categoría que es adición. Y adición tiene que ver con, un momento. Ejemplos de adición incluyen no quiero hacer. Con adición tenemos atracción entre partículas de sustancias diferentes. Y lo que ustedes deben saber para entonces estamos buscando, que si hay mucha adición, ese es cuando ellos comparten
fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Ok, sustancias diferentes que ustedes van a utilizar en práctica. Tenemos vidrio. Entonces debemos saber cuál es la superficie de vidrio, cuál es su estructura. Entonces, la superficie de vidrio es un óxido de silicio que tiene grupos OH. Así. Entonces, esta es la superficie. Perdón, profe. Ajá. ¿Me podría decir? Es que no sé si en algún momento dijo algo como importante lo de la superficie de vidrio porque se me cortó. Entonces, ¿puede repetir otra vez esto de la superficie de vidrio? Sí. La superficie de vidrio tiene grupos de OH y esos grupos de H son polares y, más importante, forman puentes de hidrógeno. Entonces, consideren cuáles tipos de sustancias van a tener atracción con el vidrio. ¿Ok? Deme un momento, yo he perdido. La pantalla se congeló. Un momento. ¿Ustedes me escuchan aún? Sí, profe. Ok. Tengo un problema. Oh, boy. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok. Es que el mouse no está funcionando ahora. Entonces, pero casi ya había terminado. Única cosa adicional que quiero decir, además de saber cuál es la superficie de vidrio que tiene grupos de OH que son polares y forman puentes de hidrógeno, también ustedes deben saber que papel está hecho principalmente por celulosa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están tratando de decir o explicar por qué un toalla de papel absorbe el agua, por favor, buscan en internet la estructura química de celulosa. ¿Está bien? Ok, eso es todo para hoy. Yo pienso que tengo que apagar por completo mi computadora. Espero que la grabación va a sobrevivir. Me aviso por correo por cualquier duda que tengan y ahorita después van a tener las notas de las libretas publicadas. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y sus preguntas. Está bien, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, como ahora al parecer él no puede utilizar el mouse y no le está sirviendo muy bien, yo tenía como curiosidad porque a mí todavía no me han revisado la libreta y tenía como ganas de aclarar solo unas dudas para por si acaso no cometer el mismo error. Pero como usted está ahora como con problemas técnicos, entonces no sé si nos podemos reunir mañana en horas consulta. Sí, absolutamente.
Está bien, entonces, también otra cosilla, yo ya hoy en la mañana, de hecho, empecé con los experimentos, mi grupo también. Ujú. Entonces, lo que me extrañó fue, bueno, no sé si está bien y por eso se lo quería preguntar, pues en la primera parte creo que es, o la, perdón, la 3 creo que es de las sustancias, que se pone acetona y alcohol en una superficie oscura, más o menos es. Sí. Es normal que dure tantísimo tiempo, es que no sé si yo me excedí con la cantidad que había que poner. Ok, la acetona que es para esmalte, para quitar esmalte, este debe evaporarse rápidamente. Ujú. Es, es, ajá. Yo tengo, por así decirlo, los tiempos que tengo, dice que la acetona me duró 3 minutos 35 segundos en evaporarse totalmente, que quedara seco. Ok. ¿Y el etanol? El etanol, ay, ese no lo escribí, sí lo terminé. Ah, no, aquí tengo el tiempo parado, creo que fue el último que hice. El etanol fue, no, lo perdí, pero, ay, que lo voy a tener que volver a hacer. Ah, no, sí, es que el etanol todavía se está haciendo, de hecho, me vine a la clase mientras tanto y ahí se está terminando de evaporar, porque ese creo que también está durando mucho, el etanol. Y el etanol va a durar más que la acetona y el agua va a durar un montón de tiempo. Y yo pienso que hay uno que es aceite. Ajá, el aceite dura un montón también, todavía El fue el primero que aceite, el aceite va a durar días. 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 Entonces, en su libreta puede, después de 2 días aún está, o después de todo el día aún está. Entonces, está bien. Está bien si no tienen un tiempo exacto, porque es un montón de tiempo. Sí, porque el teléfono se apaga de tanto rato encendido tomando el tiempo. Sí, 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 sí. Ujú. A veces simplemente hay que poner, tiempo inicial, martes a las 9 de la mañana. Observación, jueves a las 9, 10 de la mañana. Aún hay gota de aceite. Termina el experimento. Sí, porque si no yo me voy a quedar todavía esperando y así. A mí también me Sí, dice, por si acaso, para estar seguro, el agua me duró 38 minutos y el alcohol 4 minutos con 25 segundos. sí, esos datos son razonables. Ajá. Ah, bueno, está bien. Sí, tenía para salir de la duda y por si acaso estuviera mal volver a repetir el experimento. No, no, todo bien, no hay que repetir nada. Está bien, está bien. Entonces, sí, mañana nos conectamos en unas consultas. Voy a ver si también con el grupo terminamos un poco el reporte para cualquier cosilla ahí que le eche un ojo, si se puede. Excelente, Está bien, entonces, muchísimas gracias, profe. con mucho gusto. Nos vemos mañana. Bueno, hasta luego. Que tenga suerte con los ajustes de la computadora. Gracias.